Bienvenidos a este vídeo. El tema es emociones, factor de cambio en el aprendizaje. Hola, mi nombre es Magda Karina Castillo García, soy estudiante del Tecnológico de Monterrey y estoy inscrita en la materia de teorías del aprendizaje. El día de hoy les quiero platicar acerca de un artículo de investigación científica que llamó mucho mi atención. Primeramente comentarles que este artículo fue publicado en el 2015 por la revista Rashimae, perteneciente a la Universidad Autónoma Indígena de México. La elección de este tema fue por dos razones. Principalmente porque la escuela en donde se hace esta investigación tiene mucha similitud con la escuela para la cual actualmente laboro. Pues son escuelas que forman profesores y son estudiantes que vienen de áreas indígenas de cada estado. Y segundo, porque la materia que actualmente imparto se llama Educación Socioemocional y el tema de este artículo son las emociones como factor de cambio de aprendizaje. Bien, quisiera ponerlos un poquito en contexto sobre este artículo y les comento que esta investigación fue desarrollada en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en un curso o materia llamado Fundamentos de Programación Estructurada. Curiosamente, esta materia tiene un índice de reprobación medio. Para este curso estaban inscritos 25 estudiantes, de los cuales el 75% de ellos eran repetidores, es decir, que anteriormente estaban inscritos en la licenciatura, pero por cuestiones de reprobación, que pudiera ser de esta materia o de otras, pues tuvieron que repetir el semestre. El número de horas por semana de esta materia son 6. Y pues bueno, en el primer acercamiento, el objetivo de esta investigación fue identificar las causas del bajo rendimiento escolar. Se encontraron 3 cuestiones principalmente. Primero, que la relación entre contenido y práctica no era del interés de los estudiantes, es decir, que los estudiantes no encontraban esa relación entre lo que se les explicaba y lo que ellos creían que era su perfil docente. ¿Sí? Después también ellos tenían entre la comunicación entre ellos mismos, entre compañeros, tenían la mentalidad o la percepción de que la materia era muy compleja. Y en segundo, era cómo los maestros daban su clase, ¿sí? En una misma dirección. A través de la observación, esta investigación hace hincapié en que observaron a los maestros, al maestro de la materia, y se dieron cuenta de que este maestro había tenido resultados positivos en otras materias y que casualmente los estudiantes que estaban dentro de esta materia y tenían bajo rendimiento, usualmente tenían ese bajo rendimiento en otras materias. Entonces, por ahí se descartó que no era más que nada la cátedra del docente, sino era algo más que no se estaba viendo dentro del aula. Entonces, surge una nueva pregunta, problema, y querían saber cuáles son los factores externos que inciden en el rendimiento escolar. Y para eso se obtuvieron 2 cuadros, ¿sí? 2 cuadros de respuesta. El primero es el cuadro 1, que son los factores externos. Se encontraron 7 factores que la verdad a mí me parecen bastante interesantes porque están bastante relacionados con lo que actualmente viven mis estudiantes. El tiempo de traslado. Como lo dije, esta universidad está ubicada en el Fuerte, en Sinaloa, y pues nuestra población indígena son de áreas bastante alejadas de la urbanidad. Por esta razón, los jóvenes se tienen que trasladar
y pues no está tan cerca del centro histórico, aquellas regiones en donde pertenecen. Entonces, este es un factor externo que afectaba el proceso de aprendizaje. Otro también era que muchos de los estudiantes trabajaban y estudiaban al mismo tiempo. El factor número 3 era el lugar donde ellos hacían sus tareas y el equipo con el que les tocaba trabajar. El factor número 4 son los problemas familiares, tan comunes, pero nos afectan bastante. El número 5 es un factor bastante común, que es la soledad. Como sabemos, las regiones indígenas están alejadas, ya lo mencioné, pero precisamente por la soledad, muchos de los alumnos viven dentro de la ciudad y están fuera de casa, ¿no? Muchos de ellos viven solos. Y el ambiente escolar, que también es una escuela de lucha, es una escuela que siempre trabaja bajo presión. Y pues la última también es otro factor. Todos estos 7 factores hacen una carga emocional, que probablemente hay situaciones que no son tan graves, pero que al tener esta carga emocional, los alumnos magnifican su experiencia y puede ser que sea extremadamente positiva o en muchos casos negativa. El segundo cuadro del que les hablaba era de la percepción hacia la materia, ¿sí? Se le hizo una encuesta a los estudiantes y la encuesta arrojó lo siguiente. Arroja que en la pregunta si encontraban los alumnos la materia difícil, el 65% de los estudiantes dijo que sí, era difícil, y el otro 35% dijo que no. En la otra pregunta de que si los alumnos estudiaban la materia por obligación, el 75% dijo que sí y el otro 25% dijo que no. Entonces es bastante interesante lo que suelta el primer acercamiento, pero bueno, me gustaría hablar sobre la teoría. Me gustaría teorizar únicamente en una cuestión que es la emoción. Como bien sabemos, la emoción, existen factores que no se pueden controlar dentro del aula, pero también podremos controlar como docentes algunas otras actividades para disminuir este impacto de esos factores dentro del aula. Si teorizamos qué es la emoción, según Lang 1968 y Cano 1995 y 1996, dicen que la emoción es un concepto multidimensional que abarca 3 sistemas de respuesta. El sistema número 1, que es el experiencial, que es lo que experimenta el sujeto ante alguna situación, que puede ser alegría, o puede ser tristeza, o puede ser ira, o puede ser miedo. El sistema número 2 de respuesta son las respuestas anatómicas, esos cambios fisiológicos que tiene cada sujeto. Por ejemplo, cuando se presenta alguna emoción, podemos tener aumento de ritmo cardíaco o bien podemos tener sudoración excesiva. Y el número 3 es aquellas respuestas expresivas, aquellas cuestiones faciales que los podemos relacionar con una sonrisa o bien con llanto. ¿Sí? Bueno, me gustaría hablarles enseguida sobre el método que retoma este artículo o esta investigación, que me parece, dentro de mi poca experiencia en la normal en la cual trabajo, la mayoría de las investigaciones se hacen por el método etnográfico. Muchos de ellos le llaman método etnográfico o metodología o enfoque, dependiendo del autor del que estemos hablando. Según Anthony Giddens, el método etnográfico es el estudio directo de personas o de un grupo de personas por determinado tiempo a través de la observación. Y esta última es el la técnica de recolección de datos, que es la observación. Esta fue una investigación de tipo cualitativo por la naturaleza del tema a investigar o del fenómeno, debido a que existen 2 enfoques, existen 3, pero es el enfoque cualitativo o el enfoque cuantitativo, y existe un tercero que es el enfoque mixto. En este caso se llevó el cualitativo porque, pues como sabemos, son materias que tienen que ver con el campo social. Y bien,
El siguiente punto que me gustaría retomar son los resultados de esta investigación. Eh, Como bien sabemos, se llevaron a cabo varias. Para llegar a estos resultados, me gustaría hablar sobre otro tema que me estoy saltando. De verdad quiero hacer esto bastante natural porque en verdad me gusta explicar. Y sí quisiera abordar un tema que me llamó mucho la atención y es bastante interesante mencionarlo, que son las emociones como factor de cognición. ¿Cómo afectan las emociones eh, para incentivar esta cognición? ¿Sí? Se llevó a cabo a través de un proceso sobre dinámica, sobre otras cosas que me gustaría platicarles. Primeramente, se implementaron varios métodos y técnicas de aprendizaje para hacer una clase atractiva. Se implementaron dinámicas que, según Kaiser en el 2000, dice que es volver a los alumnos participantes y activos dentro de la clase, que era algo que los alumnos mencionaban al inicio en el primer acercamiento. También se menciona dentro de ese artículo que se planificaron y se implementaron actividades lúdicas, que para Figueroa en el 2015 estas actividades lúdicas se hacen con el fin de fomentar el juego y que en este caso se llevó a cabo este tipo de actividades con el fin de dar recompensas a través de la cognición. Y esto es una teoría que vimos nosotros como el conductismo. Y esta investigación en realidad es bastante interesante porque mezclan las emociones y el conductismo de una forma muy dinámica. Dentro de la investigación o dentro del proceso de implementación de estas actividades, se les dijo a los alumnos que iban a eliminar 4 palabras del vocabulario. Primera, que eran tareas. Número 2, proyectos. Número 3, exámenes. Y número 4, calificaciones. Entonces, al eliminar estas 4 palabras, nos dicen que hubo un aumento de alegría entre los alumnos, y eso es de lo que les quiero hablar, de los resultados a partir de estas actividades que se implementaron. Primeramente, las actividades produjeron empatía porque se trabajaban en equipos, la comunicación entre ellos, el hecho de ganar, el hecho de ver que mi compañero se quedó atrás, o el hecho de que yo hice algo o de que el alumno hizo algo y que él pudiera compartir eso, generaba primeramente esa empatía con los demás, y en segundo, esa seguridad que podían realizar las cosas. También este tipo de actividades levantaba su autoestima porque también fueron implementadas tanto en trabajo colaborativo como individuales. También esto significaba un proceso de aprendizaje. Los alumnos tenían que verlo como un reto. Muchos de ellos lo veían como un reto. Y pues esto ayudaba mucho a que ellos aumentaran su confianza y su autoestima. A todo esto, Chris Takis en el 2010 llama a un contagio emocional que se le describe como la pertenencia social que inconscientemente me lleva a copiar las actitudes o las actividades que realiza mi compañero, porque estoy viendo que está obteniendo resultados positivos. Automáticamente yo veo si lo puedo hacer y si puedo obtener lo mismo. Como bien mencioné, era algo conductual. Y esto fue generando que los alumnos interactuaran de manera social. Y pues bueno, esos fueron los resultados que en conclusión fueron incremento en la motivación. Las dinámicas generaron un sentimiento de diversión en lugar de ser tan tediosas como lo eran, y también generaron una conciencia de aprendizaje, de lo que llamamos la metacognición. Y bueno, para concluir con esta explicación de este artículo, podemos ver que incluir un pequeño rasgo de emoción produce una mejora en la motivación. A veces nosotros pensamos en que
mejorar una clase significa meter algo de tecnología o un software o una herramienta o un dispositivo, pero en este artículo, que aunque parece con algo muy sencillo como lo son el cambio de actividades en la dinámica, en la eliminación de algunas palabras, todo este conjunto de actividades hicieron que hubiera un cambio en la motivación de los alumnos. Al final de cuentas, los alumnos retomaron esto con mucha responsabilidad y con muchas ganas de seguir estudiando. Ojalá que pudiéramos implementar y pensar que no solamente necesitamos la tecnología como parte del cambio o de la innovación, sino que ver nuestra dinámica, nuestra didáctica como un factor que puede renovarse, que puede innovarse para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, espero que voy a dejarle la bibliografía aquí en un anexo, y espero que de verdad, maestro, lea usted ese artículo que me parece bastante interesante. Y pues bueno, agradezco mucho su atención. Disculpe los errores, disculpe algunas situaciones que para mí fueron un poco difíciles, no de explicar, pero sí de mi fluencia al hablar. Y gracias, le recuerdo mi nombre, soy Magda Karina Castillo García, y pues bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.